Aquí tu rey ha llegado. Y vamos a leer el pasaje de Mateo 21, voy a leerlo todo. Luego leeremos cada una de sus partes. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. He considerado hacer esta pausa justamente debido al contexto cultural, religioso y tradicional en que nos encontramos en esta semana. Evidentemente el tema de las elecciones da un matiz distinto, pero esta semana normalmente suele ser de una mayor intensidad en este sentido, y que inicia normalmente en este domingo, ¿no? Sabemos que esta semana también se la conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, y donde se conmemora normalmente a través de la tradición y en general se conmemora o se recuerda con mayor énfasis algunos de los hechos circundantes, en este caso referentes a la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Semana que justamente iniciamos el día de hoy. Por lo tanto, hablaremos un poco de esto en estos 2 domingos, no como una adaptación al calendario tradicional, por si acaso, sino como una forma de dar ciertas respuestas a la luz de la Escritura y de ciertos acontecimientos centrales que muchas veces son desconocidos o malinterpretados. ¿Y quién es mejor que los creyentes para dar respuestas correctas y escriturales a aquellos que se encuentran quizás confundidos o sumergidos en alguna tradición o religión? Como dicen algunos teólogos, si consideramos la narrativa de los 4 evangelios, los cuales describen evidentemente los hechos de la vida de Cristo desde su nacimiento hasta la resurrección, un 65% de esta narrativa afirma casi siempre que Jesús es el Mesías, quien llevó a cabo de manera particular diferentes obras en su ministerio público por el lapso de unos 3 años. Sin embargo, el otro 35% de la narrativa de los evangelios se centra principalmente en la última semana de su obra en la tierra. Eso no es un dato menor. Evidentemente son los acontecimientos más centrales o parte de los acontecimientos centrales de su labor mesiánica. Él va a reconciliar a Dios con su pueblo. Por lo tanto, como leíamos también en nuestra confesión de fe anteriormente, por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Es lo que se aproximaba a realizar el Señor en este inicio desde su entrada a Jerusalén. Y justamente también se conoce a esta la Semana de la Pasión, como algunos la llaman, y el inicio justamente sería este domingo, ¿no? O un domingo como este en este caso. La tradición lo reconoce también como el Domingo de Ramos. ¿Cuántos de nosotros no anduvimos, quizás los que venimos de ese contexto, no anduvimos en estas fechas anteriormente con un ramito, ¿no? Salíamos, un ramito humedecido por las aguas, entonces, y era parte de nuestra tradición, era algo importante. Y lo resaltábamos justamente, y lo que se resalta esto es el hecho de la entrada pública de Jesucristo a Jerusalén. Entonces, esta Semana de la Pasión
antecede a la semana de la resurrección, la cual hablaremos el siguiente domingo. Pero en el contexto de nuestro pasaje del día de hoy, Mateo, junto con los otros evangelios en los cuales se relata la misma escena de diferentes maneras, Mateo en este caso ha informado a sus oyentes que Jesús ha dejado Galilea, cruzó el río Jordán y llega a Jericó. Y él procede justamente a realizar algunos milagros muy particulares, como por ejemplo darle la vista a unos ciegos. Y se presupone que antes de su entrada a Jerusalén, él pasó por Betania. Y en Betania era un lugar donde vivían, por ejemplo, Simón el leproso, Lázaro, María, Marta. Entonces, esta llegada pudo haber sido probablemente a la puesta del sol o antes de la puesta del sol del viernes, ¿sí? Justo antes del día de reposo. Es decir, el Señor al parecer disfrutó del reposo sabático junto a sus amigos y sus discípulos en aquel lugar, probablemente cenó con ellos en esa noche del sábado y al día siguiente, siendo domingo, da inicio a su camino para entrar a Jerusalén, para lo cual probablemente él tenía que recorrer alrededor de unos 3 kilómetros porque estaba muy cerca, en este caso. Así que hay que hacerse una idea de la distancia, es como que usted empiece a caminar desde aquí, desde este lugar, hasta quizás el Parque de la Victoria. Entonces más o menos unos 3 kilómetros de recorrido, lógicamente no con calles asfaltadas como las nuestras, ¿no? Sino que era un contexto distinto. Pero estaba relativamente cerca. Entonces vamos a considerar este breve relato de la llegada de Cristo a Jerusalén, una escena que está llena de cumplimientos anunciados previamente por los profetas y que necesitamos meditar el día de hoy. Y vamos a considerar 3 puntos principales. Una profecía cumplida, versículos 1 al 5. Una recepción emotiva pero superficial, versículos 6 al 9. Y una interrogante a responder, versículos 10 al 11, con unas aplicaciones finales. Entonces vamos al primer punto. Una profecía cumplida, versículos 1 al 5. Permítame leer nuevamente esa porción de la Escritura de Mateo 21, en el cual nos encontramos. Cuando se acercó a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Según los relatos de los evangelios, durante todo su ministerio terrenal, o la mayor parte de él, era una práctica del Señor común desplazarse de un lugar a otro, como sabemos. Él recorrió muchas de estas ciudades, sean cortas o grandes distancias, las recorría, pero lo hacía caminando, ¿no? Era lo más común. Sin embargo, en la escena del pasaje de hoy, al inicio, encontramos que ahora el Señor ha decidido deliberadamente recorrer esta corta distancia, como ya dije, de unos 3 kilómetros aproximadamente, hasta entrar a Jerusalén, montado en un asno o un pollino, lo cual es una descripción de un burrito de tierna edad, ¿no? Entonces, y como describe, este asno nunca había sido montado, nunca había sido domado, al punto de que se encontraba amarrado todavía junto a su madre. Entonces, la planificación del Señor Jesús para entrar a Jerusalén no fue una preferencia personal, es decir, no sé, hoy quisiera entrar en un burrito, no fue una preferencia personal como tal, sino como todo en su vida, Él vino a cumplir todo aquello que había sido dicho sobre el Mesías prometido. Es decir, ni una jota ni una tilde dejaría de cumplirse. Y este detalle, quizás menor para algunos, no iba a ser descuidado por el Señor Jesús, sino que inmediatamente envió a 2 de sus discípulos con una tarea e instrucciones específicas. Vayan a tal aldea, encontrarán un asna con su pollino, desátenlo, tráiganlos, y si alguien les pregunta, ustedes responderán esto de aquí. Las instrucciones fueron específicas.
Y todo esto estaba aconteciendo o iba a acontecer conforme al relato, de acuerdo a lo que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. En Zacarías 9:9 menciona: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta Zacarías entonces no solo anunció la forma o el medio por el cual llegaría el Mesías prometido. El rey y señor iba a entrar cabalgando sobre un asno. Pero también nos dice en esta misma profecía de Zacarías cuáles eran algunas de las características de este rey en su primera venida. Vuestro rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. El Hijo de Dios encarnado en el cumplimiento de su primera venida para llevar a cabo luego la obra de salvación de su pueblo, no vendría en un majestuoso caballo blanco con una espada y vara de hierro, como sí lo hará en su segunda venida. No, este rey prometido vino a su pueblo de una forma supremamente humilde, porque era un tiempo de llevar a cabo su obra de salvación. Y no solo era una obra de salvación de la hija de Sión, o en este caso refiriéndose a los judíos o israelitas creyentes, sino que iban a ser alcanzados gente de todo pueblo, lengua o nación, como dice el versículo 10 más adelante. Lo leo nuevamente: Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría. Mira, tu rey se acerca, él es justo y victorioso, y sin embargo es humilde, va montado en un burro. Estoy leyendo en otra versión, y luego dice: el rey destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, destruirá las armas de guerra y anunciará la paz para las naciones. Él gobernará de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces nos encontramos con el cumplimiento de la llegada de este rey a Jerusalén, conforme a los detalles que se habían sido mencionados por el profeta Zacarías, y los beneficios, además, en que no eran beneficios solo locales, solo para los ciudadanos que estaban en ese contexto, sino que estos beneficios se extenderían hasta todos los confines de la tierra. Según comentan algunos teólogos, dado que los discípulos, quienes inmediatamente se pusieron en camino para cumplir con el llamado que el Señor les había dicho, este recorrido ya hemos dicho que no era tan extenso. Betfagé aparentemente era un pequeño caserío conectado con la ciudad de Jerusalén por un camino. Y cuando iban a ingresar a ese camino, iban a llegar a Jerusalén, no había otro camino, era ese camino, y probablemente en la entrada iban a encontrar a los animales que fueron mencionados. Las instrucciones entonces del Señor tenían un matiz particular. ¿Por qué? Él no fue como alguien que dudaba o que esperaba alguna posibilidad de que sea así, sino que Él habla como alguien que tiene total confianza y control de la situación. Sin embargo, Él también preveyó de que los dueños del asna y de su pollino, entonces, al ver que algunos desconocidos estaban desatándolos, y eso era suyo, iban a reaccionar, iban a preguntar, alguien iba a preguntar, ¿qué están haciendo? Pero la respuesta concreta que se les da es: el Señor lo necesita. Y esto tiene en cambio un matiz de soberanía y de humildad. Estas personas al parecer habían sido preparadas a lo mejor para esta respuesta, porque la misma satisfizo su curiosidad y su preocupación. Claramente Cristo Jesús, el Señor en su divinidad, no necesitaba nada fuera de Él mismo. Él es Dios. Pablo dice a los colosenses, en Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. De hecho, toda su creación más bien necesita urgentemente de Él para subsistir. Pero también hay un matiz de humildad en su humanidad. Él se asemeja a la condición de los hombres. Él dice, el Señor lo necesita. Temporalmente lo necesita.
Aunque Él creó todos los animales que existen, este pollino lo necesita para que se cumpla lo anunciado por el profeta y luego le será devuelto. Entonces, hay cosas físicas y temporales que fueron necesarias en el ministerio terrenal de Jesús. Así como también hubo cosas que fueron necesarias realizar, practicar en el contexto, por ejemplo, del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, del cual establece o guardó en este caso al pueblo de Israel, de quien iba a venir el Mesías prometido, pero en el Antiguo Pacto al pueblo de Israel hubieron diferentes cosas, prácticas o anuncios que fueron temporales. Cuando usted lee Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente. Segunda de Reyes 18:4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Un tipo de Cristo que era, en el contexto del pasaje que leímos, era el rey Ezequías. Inmediatamente después de iniciar su reinado, Ezequías, dirigido por Dios, echó abajo todos los altares e ídolos que Israel había levantado. Incluso, según el relato de Mateo, sabemos que esta acción iba a realizarla después el Señor Jesús cuando iba a llegar al templo. Algo similar iba a ser. Pero es particular que una de las imágenes que son despedazadas por Ezequías es la serpiente de bronce, que tiempo atrás Dios había ordenado a Moisés fabricar en medio del desierto para enfrentar diversas aflicciones que estaban pasando los israelitas en el camino. Pero así como esas aflicciones de ese tiempo iban a ser temporales, el propósito de esa serpiente de bronce, de esa imagen de serpiente de bronce, también iba a ser temporal. Fue temporal. Por lo tanto, no había ninguna razón o motivo para que el pueblo de Israel todavía continúe poniendo su mirada en esa imagen. Al final, esa imagen lo que hacía era apuntar hacia algo mayor, hacia el rey que vendría. Cuando tú conversas también con algunas personas que profesan la religión católico-romana, como muchos de nosotros lo hicimos un día, uno de los argumentos que presentan justamente en el tema de las imágenes de santos y demás, es que ellos dicen, Dios ordenó a Moisés fabricar una serpiente de bronce. Esa es una de sus respuestas. Dios ordenó a Moisés fabricar una serpiente de bronce. Y es verdad, es una realidad, así fue. Pero luego ellos argumentan y dicen, por lo tanto no hay nada de malo que nosotros construyamos imágenes las cuales no son adoradas, sino que tan solo las veneramos. Probablemente mucho de esta Semana Santa será una cantidad importante de estas manifestaciones. Personas que ponen sus miradas en las necesidades o cosas temporales, desde un ramo de palma que se ubica quizás en los portales, hasta las procesiones, los sacrificios, la veneración de imágenes que Dios no ha ordenado a su pueblo para este tiempo. Pero lamentablemente muchas veces, y el detalle es allí, esto también se evidencia, este tipo de matiz también se evidencia a veces como en algunos que forman parte del pueblo evangélico. Es decir, hay personas que ponen su mirada en las cosas de este mundo, tomando cosas o prácticas antiguas de la Biblia, que cumplieron su propósito, confiando en ellas como un medio para llegar o agradar al Padre. Y con todo esto pretenden luego venir el domingo, o domingo tras domingo, y adorar al único Dios verdadero, de formas que Él mismo no ha ordenado en estos tiempos. Ahora, el Rey eterno, el Señor de los cielos, el Señor soberano, ya no necesita imágenes, no necesita tablas de piedra,
no necesita arca del pacto, no necesita sacrificios animales, no necesita reyes humanos, ni sacerdotes, ni de altares. ¿Por qué? Porque ya vino como rey, profeta y sacerdote. Iglesia de Cristo. Entonces, este rey ya vino por primera vez. He aquí nuestro rey, he aquí tu rey ha llegado. Es un rey manso y humilde. Es un rey que nos ha dado instrucciones específicas en la forma en que debemos acercarnos a él y cómo debemos adorarle. Es un rey que tiene el control de cada uno de los detalles del universo entero, incluso de su vida y de mi vida. Es un rey que comprende plenamente nuestras necesidades y nuestras limitaciones como hombre. Es un rey que ha sido anunciado desde los tiempos antiguos, como también dice el profeta Isaías, en Isaías 35, versículo 4, cuando dijo: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y ahí mismo en Isaías capítulo 62, versículo 11 dice, y 12, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Para nosotros entonces el recuerdo de la llegada de este rey, tal como fue profetizado en su tiempo, y que recordamos cada domingo a su vez, en el día del Señor, no solo en este domingo, sino todos los domingos, es también un anuncio de que hay un camino de salvación que ha sido abierto. Hay un camino, hay una puerta, estrecha, pero hay un camino, no está cerrado aún. Y aunque hay diferentes dificultades, esas dificultades son temporales. También tenemos enemigos que son más fuertes que nosotros, son más poderosos que nosotros, es la realidad. Pero ninguno de ellos prevalecerá, porque el reinado del Mesías prometido se sigue extendiendo cada vez más en este mundo. Su reinado también es un reino de recompensa, de consuelo, de paz, y especialmente es un rey y señor que completará su obra y nunca abandonará a uno que él haya redimido y que haya santificado. Nunca lo abandonará. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este es el rey que espero que el día de hoy hayamos venido a reconocer, a adorar y a exaltar. Este rey ya vino por primera vez y estableció su obra redentora perfecta y completa, y este rey vendrá por segunda vez, ahora sí, a establecer un juicio a todos los hombres y mujeres. Debemos de preguntarnos entonces, claramente, si este es el rey que ya ha llegado. Debemos de preguntarnos si este en realidad es mi rey. ¿Es él quien reina mi vida cada día? ¿Considero sus instrucciones? Si es mi rey, considero sus instrucciones. ¿Las pongo en práctica prontamente? ¿Es el rey de mi corazón? ¿O solamente es un título o una muletilla que pronuncio cada día o cada momento y no significa nada para mi propia alma? Debemos de preguntar, ¿no es mi rey en verdad? ¿Él reina en mi corazón? ¿Gobierna mi vida? Eso es algo que necesitamos examinar urgentemente, que Él sea el rey de nuestra alma, de nuestro ser. Porque si Él no es el rey, quizás estoy reinando yo mismo u otra cosa está reinando allí. Eso nos lleva al segundo punto. Una recepción emotiva pero superficial, versículos 6 al 9 de Mateo 21. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Una recepción emotiva, pero superficial. La actitud y respuesta de los discípulos sabemos que fue inmediata, es decir, ellos tomaron las instrucciones de Jesús e inmediatamente fueron, encontraron el asna con su cría, tal como el Señor lo había dicho, la trajeron, no había tiempo que perder. Cristo debía llegar y entrar en Jerusalén en el tiempo y la hora indicados y en la forma indicada. A diferencia de otras ocasiones, durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús casi siempre había procurado pasar desapercibido. Es decir, él buscaba no llamar mucho la atención, al punto que más de una vez insistió a sus seguidores, y especialmente a aquellos que habían recibido algún milagro o algún don milagroso, les dijo: cállense, no lo cuenten a nadie. Insistía mucho en eso. Pero ahora es diferente. El tiempo de su anonimato había pasado. Era tiempo entonces de que las multitudes conozcan que su rey había llegado. Y es evidente que en el pueblo judío había suficiente información a lo largo de los años sobre el Mesías prometido que vendría para liberarlo de sus enemigos. Ellos sabían, ellos conocían, había información de eso. De hecho, lo esperaban probablemente con ansias, tenían una alta expectativa, así como probablemente eran muy altos sus sufrimientos y dolores causados en ese tiempo por el Imperio Romano. Hay que considerar entonces que el tiempo de esta entrada triunfal de Cristo o del Rey de los Judíos coincidió con la semana también, o con la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua era una fiesta judía muy importante, una vez al año, y donde los israelitas venían de diferentes lugares, viajaban de diferentes ciudades y llegaban y retornaban a Jerusalén, donde buscaban pasar dicha celebración. Entonces nos encontramos con un escenario de una gran cantidad de personas. Algunos dicen de que por lo menos unas 250,000 personas, llegando de diferentes caminos, y en este caso por el camino de Betfagé, llegando de diferentes lugares para celebrar la Pascua. Entonces, además, dentro de las leyes ceremoniales, los sacrificios o las instrucciones que se le había dado al pueblo de Israel era que los sacrificios tenían que ser apartados. Aquel sacrificio que iba a ser puesto en el altar debía ser apartado con 4 días de anticipación. Eso menciona en Éxodo 12:3, menciona: hablad a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y luego en el versículo 6 dice, de Éxodo 12, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, como parte del plan redentor, el rey había llegado a Jerusalén montado en un pollino, el Cordero de Dios, sin defecto. Realizaba su entrada precisamente 4 días antes para convertirse luego en ese sacrificio único, perfecto, eficaz y final que traería la reconciliación total de Dios con su pueblo. Era una nueva masa sin levadura, porque Cristo ahora es nuestra Pascua, la cual fue crucificada por nosotros. Es evidente entonces que a pesar de la preparación previa del Señor, al ingresar a Jerusalén montado en un burrito, los discípulos, o mejor dicho, ninguno de ellos acostumbraba a cabalgar probablemente, nadie tenía una silla de montar. Entonces, este rey del universo no lo consideró necesario, no es importante, necesitamos el burrito, no la silla. Y por eso que describe el pasaje también que sus discípulos y las multitudes se despojaron mucho de algunas de sus vestiduras, de sus mantos en este caso, y fueron puestas sobre el animal, y también a lo largo del camino.
Probablemente esto para hacer más ligero el viaje. Pero tampoco en su entrada no había ni autoridades, no había líderes judíos que lo recibieran, no había una corte de recibimiento, no había ningún tipo de planificación en este sentido especial porque venía el rey. Solo vemos una escena espontánea y emotiva, una emotiva expresión de los caminantes, de los viajeros que iban por ese camino. Es muy probable que dicha algarabía expresada era motivada por una aparente esperanza y expectativa muy popular de que ese rey que vendría o que estaba por venir era un guerrero que por algún camino quizás o por alguno de los otros caminos tenía su ejército listo para derrotar al enemigo, en este caso a Roma, y liberarlos de ese yugo que estaban padeciendo. De todas formas, algún poder tendría que tener esta persona que dice que es el rey, que está entrando a Jerusalén, algún poder tendría que tener, porque días atrás había dado vista a los ciegos e incluso había resucitado muertos con tan solo una palabra. Por lo tanto, había una alta expectativa en muchos de estos ciudadanos, muchas de estas personas, una alta expectativa muy popular. Este rey vendría a libertarlos del yugo que estaban padeciendo, del yugo romano. Y la gente gritaba frases, las frases que ellos gritaban son algunas expresiones de los salmos, que se consideraban mesiánicos, como el Salmo 118, 25, que menciono. Y el 26, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el 26 menciona, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y también el Salmo 148.1 dice, aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. La multitud entonces responde con un sumo entusiasmo. Se despojaron de sus mantos, de su vestidura, la lanzaron al camino, cortaron ramas y las echaron sobre el camino, gritaban y aclamaban diciendo, Señor, sálvanos ahora, Hijo de David, sálvanos ahora, tú que eres altísimo. Pero lamentablemente muchos de ellos deseaban solamente un rey que los liberte políticamente del yugo romano y no le clamaban por un deseo de ser libertados de sus pecados. Para muchas de estas personas entonces fue una recepción muy emotiva, supremamente emotiva, pero solamente superficial. Proclamaron a Cristo como el descendiente que ocuparía el trono de David, tal como había hecho el ciego hijo de Timeo anteriormente, días atrás. Él en toda su ceguera, él pudo gritar, pudo clamar y pudo ver como Cristo que iba pasando por ahí cerca, era el hijo de David, y él rogó, ten misericordia de mí. Y luego el Señor le concede la vista, pero evidentemente también le concedió salvación. Antes, Bartimeo, sin sus ojos físicos, pudo ver por los ojos de la fe que ese era el hijo de David, que ese era el rey prometido. Sin embargo, ahora muchos lanzan sus vestidos, gritan fuertemente, Hosana. Y estos mismos que gritaron fuertemente, Hosana, en su entrada triunfal a Jerusalén, luego, decepcionados por las expectativas que se habían creado, como no se vieron cumplidas, luego gritaron, crucifíquenlo. Primero gritaron, sálvanos, Hosana. Pero ellos querían ser salvados políticamente del yugo romano y no querían ser salvados de sus pecados. Por eso, al no cumplirse sus expectativas, no se cumplieron, por eso gritaron a viva voz también, y quizás con mayor intensidad, crucifíquenlo. E incluso sus propios discípulos, los discípulos del Señor Jesús, que diligentemente habían ido y encontrado el pollino en su lugar, en el lugar indicado, y aunque ellos no consintieron la crucifixión como tal, sí fueron culpables de abandonarlo y de huir. El Señor les había dicho claramente a ellos
que su reino, el reino que venía a establecer, no era de este mundo, o por lo menos no como los judíos pensaban. En Lucas 22:29 menciona: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y en Juan capítulo 18 versículo 36 menciona: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Sin embargo, las expectativas fueron distintas. No descansaban, las expectativas que se crearon, no descansaban en las promesas de Dios con respecto al Mesías, sino que esas expectativas descansaron en sus propias preferencias o consideraciones. A mí el Mesías tiene que liberarme de esto. Yo lo adoro, yo lo exalto, si es que me soluciona esta situación, si es que me rescata de mis enemigos, si es que me ayuda en mi situación económica, si es que me ayuda en mis problemas conyugales quizás, o si me sana de mi enfermedad o de mis tristezas. Quiero un Rey y Salvador que me libre de esta situación temporal que estoy pasando. Y si mi situación temporal no va a cambiar, entonces ese no es el Mesías o Rey que quiero adorar. Y menos el que estaba esperando. Por lo tanto, seguiré mi propio camino, esperando o adorando falsos cristos que satisfacen temporalmente quizás. La Escritura dice claramente en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Mateo 1:21 también menciona: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La liberación que venía a realizar este Mesías no era una liberación política, sino una liberación o una libertad espiritual. Y la salvación no iba a ser posible solamente con un rey, tampoco iba a ser posible solamente con un profeta. El rey prometido tendría también que cumplir la función de sacerdote. La salvación que vino a dar a su pueblo no era precisamente terrenal o política, era espiritual. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 12, menciona: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Hebreos 4:12 también menciona: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si vas a recibir al Señor Jesucristo hoy, o si ya lo has recibido, debes de considerar que no sea solo una recepción emotiva o superficial. Tu Rey ha llegado. Por lo tanto, no hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ningún papa, ni ningún pastor, ni ningún presidente en el contexto que nos encontramos ahora, ni en tu papá, ni en tu mamá, ni en tu mejor amigo o amiga. No hay salvación en nadie más. No hay otro verdadero Rey, no hay otro Salvador, sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, debes de preguntarte: ¿ese Cristo y Señor es el que he venido a adorar hoy? ¿Es ese Cristo y Señor el que he venido a adorar? O como dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y más adelante en 2:36 de Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muchas veces nos encontramos con personas que han recibido a Jesús solamente de forma emotiva y superficial. Y pasa el tiempo y eso se evidencia en su apostasía o en su alejamiento de Dios. Y debemos examinar nuestro corazón de que nuestra recepción de este Rey no sea solo emotiva como ellos. Y después dijeron:
que sea crucificado, porque no cumplió mis expectativas. Las expectativas que Cristo tiene que cumplir en mi vida y en su vida es que nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha librado de nuestros pecados, principalmente. Claro que hay otras bendiciones, pero principalmente ese rey, profeta y sacerdote vino a realizar eso. Y si ha realizado eso en tu alma, entonces debes estar en paz, aunque el mundo se nos venga encima. Tu rey ha llegado, tu rey ya vino, por lo tanto disfruta de eso. Eso nos lleva al tercer punto. Un interrogante a responder, versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cristo el Señor había ingresado a Jerusalén, tal como fue predicho. La agitación, el alboroto, ya no solamente era en el camino, sino que ahora, como menciona, toda la ciudad fue conmovida. La mayoría de sus habitantes, visitantes, estuvieron en conocimiento de estos hechos. No pasó desapercibida su entrada, al punto que el original describe como una ciudad que fue sacudida, o que llegó y tembló por el ingreso de este rey. Para lo cual, como es típico, quizás a usted le ha pasado, usted ha escuchado eso por allí, cuando alguien es espectador de algo que llama su atención, enseguida preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese personaje? Es lo que hacemos, ¿verdad? Y no porque nos guste el chisme, sino que nos interesa saber qué es lo que ha pasado por allí. De la misma forma, como es típico, nunca falta alguien que nos diga y responda, o que conozca la historia de lo acontecido. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y es importante recordar que a pesar de que Jesús trató siempre de mantener un anonimato en este sentido, es decir, a pesar de que mantuvo su anonimato por mucho tiempo, tampoco era un desconocido en Jerusalén. Muchas veces, por lo menos unas 3 veces, él ya había venido a celebrar la Pascua. Y las narraciones de los evangelios también lo ubican en esos diferentes escenarios, lo ubican en el templo, por ejemplo. Lo ubican purificando el santuario al inicio de su ministerio. Lo ubican compartiendo alguna otra festividad. Y como dice en el capítulo 8 de Juan, él le dijo directamente a los fariseos, yo soy la luz del mundo. Eso trajo mucha reprimenda también, pero él le dijo directamente eso a los fariseos. Cada vez que él tuvo este tipo de interacciones con otros, estando en Jerusalén, eso causó un impacto en sus oyentes en Jerusalén. Es decir, no fue la primera vez que ingresó, tampoco era un desconocido en Jerusalén, pero claramente no todos lo conocían, mucho menos los que llegaban de otras ciudades en ese momento. Por lo tanto, no era un desconocido para algunos, pero estos que habían escuchado de él lo identifican como Jesús el profeta. Y esta identificación evidentemente revela parte de su ministerio terrenal, pero no todo su ministerio terrenal. Cristo era el profeta que revelaba al pueblo las palabras de Dios, pero no solamente fue un profeta más, él mismo fue el mensaje de Dios a las naciones. Él fue el Verbo encarnado. Dios comunicó a través de su Hijo su palabra, y quien quería conocer a Dios tenía que conocer primeramente a su Hijo. Sin embargo, parece que la identificación de su procedencia causa en algunos confusión. ¿Por qué? Porque evidentemente el Mesías tenía que haber nacido o tenía que provenir de Belén. Así había sido profetizado. Y eso no se menciona en esta escena. Se lo conocía como el Nazareno, porque había pasado la mayor parte de su vida allí. Y también se lo menciona como el Galileo o de Galilea, porque también ejerció gran parte de su ministerio en esa región. Incluso algunos piensan que hay cierto tipo de orgullo en esta respuesta que dan esas declaraciones. ¿Por qué? Es decir, era un Galileo,
estaba pasando por el lugar, conocía y le pregunta, ¿quién es ese? Y el Galileo responde, Jesús, el profeta de Nazaret, pero también es Galileo. Había un tipo de orgullo en ese sentido. Esa persona importante que todos aclaman, también es de mi ciudad. O también estuvo allí. Al punto que la escena es que muchos de los testigos de la entrada triunfal de Jesús, de este rey, de este profeta, no entendían en verdad por qué verdaderamente había venido a Jerusalén. ¿Quién era? Es la pregunta que hacen allí. ¿Quién era? Algunos incluso pudieron haber escuchado muchas veces. Y siempre podemos encontrarnos con personas así. Todo el mundo quiere ir al cielo. Si yo pregunto hoy aquí, levante la mano, no levante la mano. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero no todos quieren ser librados de sus pecados. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no todos quieren salir del dominio de Satanás. Y no todos quieren dejar su amor por el mundo, pero quieren ir al cielo. Quieren a un Jesús que les conceda sus mayores anhelos, los mayores anhelos de su corazón. Y como el corazón es engañoso, más que todas las cosas, entonces sus mayores anhelos son riqueza, salud, poder, prosperidad y muchas otras cosas. Entonces, ellos quieren identificarse con Jesús de una forma también superficial. Así, Él es de mi ciudad, Él vivió acá, lo conozco. O lo típico, ¿no? Cuando alguien conoce ahora a algún personaje conocido, ¿no? Es que yo conozco, yo soy amigo de tal persona. Pero Cristo no quiere que tengamos esa relación con Él. No solo quiere que digamos que Él pasó al lado nuestro, que lo vimos o que nos saludó. Esa no es la relación que viene a tener Cristo con su pueblo. Estas personas, muchos de ellos, no querían un Cristo que reine en sus corazones. Este rey ha llegado, pero no vino a darnos las cosas de este mundo, no vino a satisfacer los deseos de nuestro corazón. Este rey vino a darnos paz para con Dios y paz para con nuestro prójimo. La única forma posible de obtener esa paz fue a través de su muerte. La muerte del Cordero Pascual, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio expiatorio por su pueblo, siendo Él mismo el sacrificio perfecto y también siendo Él mismo el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. Espero entonces que hoy, aunque usted haya escuchado esto 1000 veces, espero que hoy, nueva y sinceramente, su corazón siga siendo sorprendido y conmovido por esta verdad. El Rey ha llegado. Y ha llegado para libertarnos de nuestros enemigos espirituales y del pecado. El justo por los injustos. El siervo sufriente para traernos paz. El Hijo de Dios en quien se complace el Padre por aquellos que han sido rebeldes contra Dios. El Verbo encarnado que habitó entre nosotros para acercarnos al Padre. El Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo y nos hace un pueblo santo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una interrogante sencilla este último punto, pero es una interrogante muy sencilla, pero también muy profunda. La pregunta que hace el pasaje en esta última parte es: ¿quién es este? Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy nuevamente es: ¿quién es este para ti? ¿Quién es este rey para tu vida? ¿Quién es? ¿Qué representa? La respuesta que tú des a esta pregunta hará completamente la diferencia entre vivir solo una Semana Santa o vivir toda una vida santa. ¿Quién es este para ti?
Si quieres vivir una Semana Santa, hoy empieza. Termina el otro domingo. Si quieres vivir una vida religiosa, superficial, hoy empiezan a celebrarlos algunos. Pero si quieres vivir toda una vida rendida, sumisa y obediente a este Rey, el Rey ha llegado. ¿Quién es este Rey para tu alma? Quiera el Señor hoy, una vez más, quitar el velo de aquellos que no le conocen. Aquellos que se preguntan, ¿quién es este? Y no tienen respuesta ahora. ¿Quién es para mi vida? No lo sé. Quiera el Señor quitar el velo de tus ojos, de tu corazón, y puedas ver hoy mismo a este Rey y rendirte a Él con todo tu corazón en fe y arrepentimiento. Porque este Rey ha venido a liberarte de tus pecados, a perdonarte, a liberarte de tus pecados, para que creas y confíes solamente en Él. Y este Rey ha venido para gobernar en toda tu vida y no solo en una parte de ella. Quiera el Señor ayude a quienes no sea aún su Rey, pero a quienes sí ya sea su Rey. Termino con las aplicaciones que dice lo siguiente. ¿Cómo alienta tu corazón leer estas profecías con respecto a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Cómo alienta tu corazón ver ese cumplimiento glorioso que los evangelios luego anunciaron? ¿Cómo alienta tu corazón? Si estás buscando un motivo para leer las Escrituras y especialmente para leer a los profetas del Antiguo Pacto, aquí tienes un buen motivo. Ellos hablan, anuncian y anticiparon el ministerio terrenal del Rey y Redentor. Pero ¿cuál ha sido tu principal motivación para venir y adorar hoy? Bueno, pastores, que de aquí me voy a votar. Entonces, aprovechando, como me quedé en el camino, entonces vengo, comparto un ratito con ustedes y me voy a votar. ¿Cuál es tu motivación principal para venir y adorar hoy? Espero que sea encontrarte con tu Rey, porque el Rey ha llegado. Con una persona que haya estado aquí hoy, o con el auditorio lleno, el Rey ha llegado. Y disfrutar de su presencia prometida en medio de su pueblo, con entusiasmo, con gozo y alegría, no superficial, sino real, verdadero, movido por esta realidad. Cristo el Rey ha llegado, nuestro Rey ha llegado y ha vencido ya a su enemigo, y esperamos a ese Rey ansiosamente por segunda vez. Y en cualquier situación que nos encontremos hoy, Él mismo puede ser nuestra paz, nuestra esperanza, nuevamente hoy. No te conformes entonces con alegrías o emociones superficiales, temporales. Hay muchos que buscan eso. Disfruta de la verdadera vida que Cristo te ofrece. Y cuando te pregunten, ¿quién es este Jesús para ti? Tú puedas decir, Él es mi Señor. Él es mi Rey. Él es el Hijo de David prometido. Él es el profeta. Él es mi profeta. Él es mi Dios. Él es mi Maestro. Él es mi Salvador. Y que eso pueda inundar tu corazón de gozo y de alegría y darte paz. Pero si no es así todavía estás a tiempo. Porque aunque el Rey ya vino por primera vez, todavía no ha venido por segunda vez. Y mientras no venga por segunda vez, o mientras tengas vida aún, todavía hay tiempo para volverte de tus pecados y rendirte delante de ese Rey. Todavía hay tiempo para confesar a Cristo como tu Señor y como tu Rey, como tu Salvador. Todavía hay tiempo para amarle, todavía hay tiempo para amar a la iglesia, todavía hay tiempo para servirle, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para cambiar de bando. Pero necesitas preguntarte seriamente, ¿quién es Él para ti? Y ojalá la respuesta que encuentres en tu corazón es, ahora sí es mi Rey, el Rey de mi corazón y de mi alma. Oremos.
Oh Señor bendito, gracias. ¿Cómo podríamos vivir esta vida después de haberte conocido sin tu reinado en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos pretender vivir vidas alejadas de ti después de tan gloriosa obra que recordamos que realizarás en una semana como esta? Que realizaste en una semana como esta. Ayúdanos a valorar, Señor. Si de algo servirá esta semana, que sirva para seguir meditando en eso, pero cada domingo que sigamos meditando en aquello. Nuestro Rey nos llama a su obediencia, a seguir sus instrucciones, a seguir su palabra, a obedecerle, a adorarle, a buscarle de todo corazón y a anunciar a otros su reinado. Señor, santifica tu iglesia. Y cual sea el resultado el día de hoy en las elecciones, descansamos en que nuestro Rey es Cristo el Señor. Y en eso confiamos. Da esa esperanza a otros en este lugar que no la tengan, te lo rogamos también. Da salvación, cambia el corazón de piedra, muestra a Cristo como lo más precioso y muestra, oh Señor, el pecado como lo más aborrecible. Concede la fe necesaria para creer en ti. Señor, te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.